ya pues es un placer presentar a la profesora Orozco González, que además ha sido compañera de aquí del departamento y hemos tenido mucha relación. Ahora pues ya está en la Universidad de Murcia y con múltiples cargos. Yo ya me pido hasta los cargos que tiene la profesora Margarita Orozco, que no para. Y bueno, pues no me entretengo más, voy a hablar de crisis matrimoniales, mujer y vivienda. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a Avi, la profesora Quesada, como IP del proyecto. Yo creo que se me oye, tengo una voz potente, ¿no? Pues dar las gracias como IP del proyecto por darme la oportunidad de participar en ese proyecto y también de estar hoy aquí. Venir a Granada siempre es un placer y venir entre amigos, como en esta ocasión, pues todavía más. Así que, nada, bueno, si la labor era complicada en quienes me precedían el uso de la palabra, por no repetir cosas que se hubieran comentado ya, pues lo mío ya es un poco casi imposible. Voy a intentar, pues bueno, hacer unas pinceladas de las principales conclusiones que he alcanzado en el trabajo de más extensión, en el que trataba más puntos, más temas que hice para la obra colectiva. Por tanto, pues bueno, efectivamente voy a hablar de esa crisis matrimonial, de mujer y vivienda, centrándome en la problemática en torno a la perspectiva de género, en esa tutela, digamos, que encontramos a día de hoy, o esos criterios que se sientan a día de hoy para la atribución de la vivienda. Bueno, esto va un poco lento. Ahora, bien, sin centrarme mucho ya en esta cuestión inicial, pues bueno, obviamente la necesidad de encontrar ese cobijo es una necesidad básica que ha acompañado al ser humano desde los inicios, desde sus orígenes y que ha permanecido a lo largo del tiempo. Lo hemos ido amoldando y en la actualidad se encuadra o se protege en el marco de esa tutela a la vivienda, en concreto a una vivienda digna. La tutela a ese derecho a la vivienda lo encontramos tanto consagrado en el marco internacional como en el nacional, desde un prisma bastante amplio y proteccionista. Y, bueno, el marco internacional, el reconocimiento expreso es amplio. Aquí tienen los distintos ejemplos, distintos textos internacionales en los que se recoge, en los que se prevé específicamente ese derecho del ser humano, de la persona, a tener acceso a una vivienda. Obviamente, y sin centrarme en ellos por el tiempo, la limitación en el tiempo, nuestra Constitución española a nivel nacional hace también ese reconocimiento y reconoce esa protección. En concreto, el artículo 47, que nos habla de ese derecho a una vivienda, y no cualquier tipo de vivienda, sino una vivienda digna. Sin centrarnos en ello, como conocemos, se trata de un derecho constitucional con particularidades. No se trata de un derecho fundamental por el apartado, por la ubicación en la que se encuentra en el texto de la norma. Es un derecho que es un derecho social y se configura como tal. No podríamos determinar que se trata, por tanto, de un derecho subjetivo. No le confiere, por ende, a su titular las facultades, el poder para poder reclamar, para ejercitar o para reclamar esa atribución, ese reconocimiento, ese acceso a que se le conceda una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, la tutela sí que es proteccionista en este sentido, en concreto en el ámbito en el que nos centramos en este estudio, puesto que debe llevarse a cabo, debe amoldarse en cada caso, atendiendo a las posibles vulnerabilidades que puedan presentar determinados colectivos, sectores en nuestra sociedad. Aquí, para el objeto en el que nosotros nos centramos, tenemos que hablar de las mujeres como colectivo vulnerable. La mujer es un sujeto vulnerable, viene reconocido no solamente en textos internacionales, como ahora vamos a ver, sino en los estudios más recientes se reconoce, se plasma esa vulnerabilidad de la mujer. El estudio del año 2023 es realizado por el sindicato UGT. Se llegaba a la conclusión de que las mujeres tardamos 3 años y 9 meses más que los hombres, de media, en adquirir una vivienda. La principal causa que se encuentra detrás de ello es la brecha salarial, la pérdida, digamos, la dificultad para acceder a la misma capacidad económica en el ámbito profesional que poseen o que alcanzan los hombres. Amnistía Internacional, también en un estudio del año 2023, concluía que el riesgo de pobreza o exclusión social en la mujer es un 6% mayor que en el caso de los hombres, por diferencia en el salario, mayor temporalidad, incluso siendo más habitual la jornada partida en el caso de las mujeres, y también lideran mayoritariamente los hogares monoparentales, en un 81%, más de la mitad de los cuales se encuentran, concluye este estudio, en riesgo de pobreza o exclusión social. Por tanto, son unos datos muy alarmantes en este sentido.
En resumen, nos encontramos ante un colectivo con una menor capacidad económica, derivada principalmente, como veíamos, de la brecha en el salario, del techo de cristal también al que nos enfrentamos, derivado, por tanto, claramente de situaciones de discriminación por razón de sexo. Eso le dificulta notoriamente el acceso a la vivienda o, por lo menos, a la libre elección de cuál debe ser esa vivienda. La situación, obviamente, se agrava si damos un paso más y nos centramos en aquellas mujeres que se encuentran en una situación de crisis en el matrimonio, en la ruptura de pareja en un sentido amplio. Hemos hablado también de la mayor dificultad todavía en el ámbito de las parejas de hecho, del ostracismo que encontramos en esa tutela a día de hoy. En el momento en el que se produce esa ruptura del vínculo, todavía se dificulta más a esas mujeres, ya como solteras, ya digamos de forma individual, a acceder a esa vivienda. Si esa problemática es compleja aquí, como la profesora Morilla nos relataba antes, mujeres víctimas de la violencia de género, pues obviamente es una situación mucho más compleja en la práctica. De hecho, se constata que entran en un bucle, porque las dificultades intrínsecas de género, como hemos visto antes, les complican el acceso a la vivienda. Pero el tener más dificultades a acceder a una vivienda digna le hace más proclive, más propensa a poder ser objeto de abuso. Ese abuso, ese maltrato del que pueden ser víctimas, todavía les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad para poder acceder a la vivienda. Por tanto, es un bucle que no hace más que agravar la situación de estas mujeres. Nos centramos, y no me voy a detener en ello porque ya se ha hablado del concepto y se seguirá hablando del concepto de vivienda familiar, no nos podemos olvidar que el concepto de vivienda familiar no se agota en el momento en el que se produce una ruptura de la pareja, puesto que las obligaciones en el ámbito del derecho de familia persisten en el momento en el que se produce esa ruptura, seguimos hablando del concepto de vivienda familiar. Además, se trata de un bien que vincula a las personas con los lazos afectivos más íntimos que cualquier otro bien material que podamos poseer a lo largo de nuestra vida. Por tanto, es especialmente relevante el proteger, el establecer esos criterios claros para proteger el mantenimiento, el acceso o el mantenimiento de esa vivienda digna en estos ámbitos. Por tanto, derivado de esas razones, de esos motivos, encontramos una protección especial a la vivienda familiar, en los casos en los que se mantiene ese vínculo de pareja, pero también en el momento en el que ya desaparece, no se extingue. Tras la ruptura del vínculo, como decíamos, sigue considerándose como vivienda familiar, sigue siendo la sede de la familia, puesto que siguen manteniendo una serie de relaciones que subsisten, que vinculan a los miembros de esta, biológicas, sociales, etcétera, etcétera. Los intereses de la familia perviven, la vivienda familiar, por tanto, también, y debe hacerlo, la tutela que se hace de ella. En los casos de ruptura del vínculo se ha hablado ya ampliamente sobre los criterios. Yo no tengo más remedio que volver a mencionar el artículo 96.3, es de lo más mentado que vamos a encontrar en esta jornada, pero bueno, es clave. En este contexto nos tenemos que centrar en las reglas que nos establece nuestro Código Civil en el artículo 96. Veíamos, se mencionaba, que aunque en la praxis realmente sí que se centran de forma muy importante en lo desequilibrio económico, no solamente, digamos, abarcan este criterio económico, estas pautas para la atribución de la vivienda. Tenemos un interés superior que tutelar aquí, que es el interés superior del menor. Por tanto, es el primero que se protege y, por tanto, la tendencia es que se atribuya esa vivienda al cónyuge o excónyuge que mantiene esa custodia de los hijos o con quien conviven habitualmente esos hijos. También se tienen que, digamos, aplicar de forma proporcional atendiendo al derecho dominical del propietario, algo que cada vez más se está contemplando en la jurisprudencia actual. Centrándonos muy brevemente en los contextos en los que no hay esos hijos, hija en la pareja, el criterio es el, y aunque el artículo 96.3 no habla concretamente de necesidad o vulnerabilidad, nos habla de interés más necesitado de protección, obviamente nos vendría a la cabeza el criterio de vulnerabilidad o necesidad en el sujeto. Este sería el criterio que aplicaríamos, puesto que ya no tenemos que atender al interés superior del menor.
Se trata de un criterio que se centra exclusivamente en esa situación de los dos sujetos, de los dos miembros de la pareja. Se prescinde, por tanto, de la perspectiva de género que se exige, como ahora voy a mencionar muy brevemente, en la normativa tanto internacional como nacional. En cualquier caso, sí que consideramos que, a la luz de los datos que hemos analizado antes, podemos entender que este criterio sí es ese pequeño salvavidas que le da nuestro Código Civil a las mujeres, puesto que habitualmente, como estamos viendo, en la mayor parte o en muchos de los supuestos, son ellas las que se constituyen como ese colectivo vulnerable en estos supuestos. La realidad es que el criterio más objetivo es el que impera, por tanto nos encontramos con que la jurisprudencia sigue atendiendo a que incluso si la mujer, como es en este caso, en esta sentencia del Tribunal Supremo del año 2011, la mujer está en paro, no tiene recursos económicos, etcétera, etcétera, pero como los hijos han escogido quedarse con su padre, pues a la mujer, al padre, a quien se le atribuye el uso de la vivienda. Por tanto, primamos exclusivamente ese criterio de interés superior del menor, obviando la necesidad imperiosa que, en este caso, la mujer mostraba de mantener esa vivienda. Teniendo esto en cuenta, creemos que es importante que la perspectiva de género se plasme, se atienda a este requerimiento que encontramos a día de hoy de esa visión de género en la normativa. En la resolución del Parlamento Europeo del año 2021 sobre acceso a la vivienda digna y asequible para todos, ya se hacía, no me voy a detener mucho en ello, pero ya se hacía ese especial hincapié, las mujeres son más afectadas por esa precariedad, como decían. Establece ese mandato a la Comisión y a los Estados miembros para desarrollar un enfoque basado en el género en sus estrategias nacionales para las personas sin hogar, que tiene que ser omnicomprensivo, digamos, abarcar toda la regulación que determine esa tutela. El enfoque de género también lo encontramos recogido en la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, nos da el concepto de qué es o qué debemos de entender por perspectiva o enfoque de género y nos dice algo que es bastante interesante, nos dice que se debe incluir, tiene que tenerse en cuenta o aplicarse en cualquier acción planificada, y nos dice textualmente, incluida la legislación, las políticas o los programas en todos los ámbitos y a todos los niveles, algo que el legislador español no ha hecho. Es una exigencia actual a nivel internacional, es decir, nos lo siguen reiterando. Lo más reciente es que se configura como un objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, textos internacionales, etcétera, etcétera. Es decir, se sigue repitiendo, pero el problema es que en la práctica se sigue sin atender. A nivel nacional, la Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda, en el artículo D, nos vuelve a repetir ese mandato de garantizar la igualdad, integrar la perspectiva de género en las políticas y acciones en materia de vivienda a todos los niveles, etcétera, etcétera. En el año 2007 ya se decía en la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que era necesario integrarla en la regulación y aquí nos encontramos en el mismo escenario que en el año 2007. En concreto, el artículo 31 lo hacía mucho más concreto, se centraba en esa obligatoriedad de imponer la obligación al Poder Ejecutivo de fomentar el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, específicamente recogía aquellas que han sido objeto de violencia de género. Como decía, mucho imponer, mucho recoger como mandato, pero se sigue sin hacer. Esto se reafirma a nivel jurisprudencial, la doctrina ya asentada en esta sentencia del Tribunal Supremo en la Sala Tercera del año 2018. Aquí ese mandato, ese reconocimiento de la obligatoriedad de aplicar esa perspectiva de género, en concreto aquí se recogía en el ámbito de la planificación urbanística, pero entendemos que se debe aplicar de manera extensiva a la tutela que se hace para el acceso y atribución de la vivienda en estos contextos. Por tanto, y por no extenderme más, como conclusiones tenemos que entender que alcanzamos aquellas que nos dicen que realmente hay una tutela, realmente hay un criterio que asistiría o ampararía a las mujeres como colectivo vulnerable, está recogido en el artículo 96 en el párrafo 3, pero realmente es un mandato, un criterio abstracto y que lo que determina es que luego deba ser aplicado a través de las resoluciones jurisprudenciales con la correlativa subjetividad en la apreciación que pueda haber en cada caso. Además, la preeminencia del criterio del interés superior del menor hace que automáticamente obviemos esa posible necesidad de gran relevancia que pueda encontrarse en la mujer como exmiembro de la pareja, cuya necesidad pasa a obviarse para simplemente tutelarse el interés de los menores. Por tanto, entendemos que
que, aunque la tutela existe, es necesario que se recoja de manera expresa, que se reformule la terminología en el artículo, en el 96.3, y se pase a recoger específicamente ese criterio que se centre en la tutela especial al colectivo vulnerable de la mujer. Muchísimas gracias por la atención y, bueno, no quedo a disposición de preguntas, salvo para luego.